Bueno, muy Hola. buenos días para todos y para todas. Vamos a comenzar. Les pedimos disculpas por estos 10 minutitos de retraso. Habían algunos problemas de conexión, pero ya estamos acá. Mi nombre es Teresa Pérez del Castillo, trabajo en ONU Mujeres, coordinando el programa Ganar, Ganar, la igualdad de género es un buen negocio. Muy bienvenidos y bienvenidas a este webinar que denominamos Estrategias de los Hogares en tiempos de COVID-19. Donde vamos a presentar especialmente y con datos bien frescos una encuesta sobre uso del tiempo, trabajo, género y niñez. Simplemente aclararles, los webinars anteriores los hacíamos desde las 12 hasta las 13, hoy vamos a ir hasta las 13:30 porque tenemos resultados muy jugosos de la encuesta para compartir, entonces vamos el webinar va hasta las 13:30. Agradecer desde ya a todas las personas que van a estar presentando hoy. Vamos a contar con Mariana Furtado, representante de ONU Mujeres en Uruguay, Luz Ángela Melo, que es representante de UNICEF en Uruguay. Después vamos a presentar los resultados de la encuesta, que la presentación estará a cargo de Rafael Porsekansky, que es director de Opinión Pública de Opción Consultores. Y para cerrar, vamos a tener los comentarios de nuestros invitados, nuestro invitado y nuestra invitada especial, Mónica Botero, directora de Mujeres, y Daniel Radillo, que es secretario nacional de Cuidados. Como saben, este webinar es parte de un ciclo que hemos hecho en el marco de esta pandemia, que tuvo como objetivo reflexionar sobre cómo los impactos de esta crisis afectan de forma diferenciada a hombres y a mujeres. Algunos webinars los hicimos con otras agencias, como es el caso de junto con nuestra agencia hermana UNICEF. También tuvimos con otros webinars con otras agencias y además algunos enfocados estrictamente en el sector privado y en cómo las empresas pueden dar respuesta a esta crisis con perspectiva de género. Todavía nos quedan algunos webinars, así que los seguimos invitando a participar. Aspectos técnicos, como siempre, este webinar tiene un formato mediante el cual se supone que los micrófonos y las cámaras están apagadas por defecto, pero les pedimos por favor que chequeen que eso sea así para evitar cualquier tipo de interferencia. Sí, como en ediciones anteriores, está habilitado el chat para que puedan enviar comentarios o consultas que estaremos consolidando al final. Y por último, y no por eso menos importante, vamos a estar grabando este webinar, así que las personas que se hayan registrado y no hayan podido ingresar o no hayan tenido tiempo de ingresar, vamos a estar compartiendo el link a la grabación con todas las personas que se registraron para el día de hoy. Sin más, por mi parte los voy a dejar con las palabras introductorias a cargo de Mariana Furtado, representante de ONU Mujeres en Uruguay. Magda, buen mediodía y te damos el micrófono y la cámara. Bueno, muchísimas gracias, Teresa, muchísimas gracias que están conectados Mónica Botero, Daniel Radillo, Rafael Porsekansky y todos los participantes. Hay 120 personas conectadas. Bueno, voy a dar inicio a unas palabras de apertura sin hacer referencia a los resultados, que va a ser lo más jugoso, pero sí en términos generales voy a contextualizar este webinar que está ocurriendo en el día de hoy. Como ustedes sabrán, esta crisis sanitaria nos impactó a todas las personas y significó un cambio radical en nuestras rutinas, en la cotidianeidad y en nuestros hábitos. Y desde ONU Mujeres y desde el inicio de esta pandemia quisimos y nos propusimos tratar de abordar a través de este ciclo de webinars interagenciales los impactos con enfoque de género. ¿Qué quiere decir esto? Tratar de visibilizar cómo esta pandemia o las consecuencias de esta crisis sanitaria impactaban de manera diferente en mujeres y en varones. El primero de los webinars hablamos de cómo incorporar a las mujeres y la perspectiva de género en la respuesta a esta crisis. Lo realizamos junto con OPS, OMS, y la invitada especial fue la vicepresidenta de la República. En el segundo, que fue el martes pasado, lo realizamos en conjunto con la CEPAL y nos focalizamos en el impacto que habían tenido las medidas económicas y sociales, en particular en las mujeres. Y este tercero, que lo estamos realizando conjuntamente con UNICEF, y es un placer estar con UNICEF en esta instancia, es que vamos a centrarnos en
¿qué ha pasado con los hogares en términos de uso del tiempo? ¿Cuáles han sido las estrategias que han tomado en cuenta estos hogares frente a esta crisis? Desde No Mujeres, que es la agencia que represento, nos preocupan y nos ocupan las desigualdades de género. Y las desigualdades de género en Uruguay, así como en la región de Latinoamérica, son estructurales, es decir, existían antes del COVID con muchísima profundidad. Y en particular, tenemos 4 nudos estructurales que constitutivos de estas relaciones de desigualdades de género. En primer lugar, las desigualdades económicas, es decir, sabemos de las brechas salariales entre las mujeres, de las mayores tasas de desempleo. En segundo lugar, la concentración de poder, quiere decir que los puestos de toma de decisión en general están ocupados mayormente por varones. En tercer lugar, los patrones culturales, que son discriminatorios, machistas y hasta violentos, que imperan en nuestra sociedad. Y en cuarto lugar, y no por ser el último lugar tener menor relevancia, la división sexual del trabajo y la injusta organización social de los cuidados, que está muy naturalizada por nuestras sociedades. Y no se trata de 4 nudos que operen de manera aislada, sino que se refuerzan mutuamente y dificultan el avance hacia la igualdad sustantiva. ¿Qué es la igualdad sustantiva? Bueno, es la igualdad en la vida real, en la vida cotidiana entre varones y mujeres. Pero hay uno de esos nudos a los que me quiero hacer mayor énfasis en esta introducción, que es la base de todas las desigualdades, y tiene que ver con la pobreza de tiempo que tienen las mujeres, porque el día siempre tiene 24 horas, y en la medida en que las mujeres son las que realizan en mayor medida el trabajo no remunerado, van a disponer de menos tiempo para poder realizar trabajo remunerado, por lo tanto, para tener autonomía económica, y eso constituye un obstáculo, además, que dificulta muchas veces la salida de círculos de dependencia, la salida de círculos de dominación y de violencia, y por supuesto, están mucho más alejadas de escenarios de poder estar en los círculos de poder y de toma de decisiones. ¿Y por qué les cuento todo esto? Porque esto se ha estructurado así en las sociedades, porque los sistemas de protección social que se forjaron desde el siglo pasado, se basaron en una tríada, que es la tríada de seguridad social, salud y educación. Y se descansaron totalmente en uno de estos nudos que les estoy contando, que es la división sexual del trabajo, ya que quienes cuidaban históricamente eran las mujeres. Y cuidar, me estoy haciendo referencia en un sentido muy amplio, en el sentido de todas las actividades para el sostenimiento de la vida, es decir, cuidados directos, pero también las tareas que tienen que ver con el hogar, con la alimentación, etc. Y eso me hace mucho acordar a un título de un libro que es ¿Quién le servía la mesa a Adam Smith? Adam Smith es el economista liberal que decía que una mano invisible arreglaba todo lo del mercado, ¿no? Pero ¿quién se ocupaba de hacerle la comida a Adam Smith, que era su madre? Recién es en este siglo que los países empezaron a revisar su matriz de protección social para incorporar este eje de los cuidados. Y por suerte, también es en este siglo que se empiezan a hacer desde los Institutos Nacionales de Estadística las encuestas de uso del tiempo para tratar justamente de visibilizar esta desigualdad estructural. ¿Por qué les conté todo esto? Bueno, les conté todo esto de la desigualdad estructural y ahora vuelvo al contexto actual del COVID. Les cuento todo esto porque la crisis provocada por el COVID amplifica esta crisis de los cuidados, que es una desigualdad estructural de nuestras sociedades. ¿Y por qué está amplificada? Por lo que todos sabemos: el cierre de las escuelas, las restricciones de movilidad, el aislamiento de los adultos mayores. Y de estos temas muy poco se ha hablado durante esta crisis, muy poco se ha hablado de esta sobrecarga de trabajos y quién está absorbiendo esta sobrecarga de trabajos. Por eso es que siempre decimos que este virus afecta a varones y a mujeres, porque los contagios son por igual, pero que hay impactos diferenciales de sus consecuencias, porque los impactos y las consecuencias afectan de manera diferente a varones y mujeres.
Y es por estos motivos, y ya llegando al final, es que lanzamos y realizamos una encuesta para poder tener evidencia, para poder tener datos, para poder sacar conclusiones y tener hallazgos que informen a las políticas públicas de saber qué está pasando dentro de los hogares con esta sobrecarga adicional de trabajo. Y qué estrategias se están tomando estos hogares. Entonces, no voy a hablar de esos resultados, Opción Consultores nos va a contar todos los resultados y los invitados, tanto del sistema de cuidados como de mujeres, podrán hacer comentarios respecto a esta situación que estamos transitando, pero sobre todo quiero terminar con la oportunidad que significa esta conversación. La idea es poder tener este diálogo con todos los participantes y con los tomadores de decisión, porque queremos remarcar 3 cosas para este webinar. En primer lugar, seguir insistiendo con el hecho de que el impacto del COVID afecta de manera diferente a varones y a mujeres. En segundo lugar, poder volver a colocar a los cuidados en el centro de la agenda pública con mayor fuerza, que permita justamente hacer avanzar la igualdad entre varones y mujeres, es decir, como un fin en sí mismo para lograr la igualdad en las sociedades. Y en tercer lugar, es una oportunidad para visibilizar las potencialidades que tiene el sector de los cuidados como generador de empleo, ya cuando pensemos en la respuesta a esta crisis, en la salida a esta crisis. Así que dejo por acá y muchísimas gracias a todos los participantes y panelistas. Gracias, Magdalena. Y también para dar unas palabras de bienvenida y introductorias, vamos a presentar a Luz Ángela Melo, que es representante de UNICEF en Uruguay. A ver si estás, Luz, por ahí. Muchas gracias, Teresa. ¿Me oyen bien? ¿Te escuchamos bien? Yo Okay. no te vemos, pero te escuchamos ¿No bien. me ven? Tengo la cámara puesta. Ahí sí, ahora sí. Perfecto. Bien. Bueno, muchas gracias a todos y todas aquellas que nos están acompañando en estos momentos, esperando que este estudio que lanzamos Sono Mujeres y UNICEF pueda ayudar a reforzar la inclusión de la perspectiva de género en todos aquellos que trabajamos en cuestiones de infancia, a reforzar la perspectiva de infancia y de grupos etarios en todos aquellos y todas aquellas que trabajan en derechos de las mujeres y también en afinar las estrategias en todos y todas aquellas que trabajan con el sistema de cuidados. A nosotros nos preocupan en particular los impactos directos o indirectos que las prácticas discriminatorias en los hogares y los sistemas de cuidado en general puedan tener en los niños. Ya en 2013, la encuesta de uso de tiempo que había hecho Uruguay decía que las mujeres utilizaban el doble del tiempo en trabajo no remunerado que los hombres en sus hogares. Y si vemos que en las niñas, sobre todo cuando las niñas son adolescentes, también ellas usan parte de su tiempo dedicado al cuidado de sus hermanos o a tareas domésticas, pues puede uno entender un resultado que ustedes verán más adelante cuando Rafael presente los resultados de este estudio, y es que, y no voy a decir el dato, se lo dejo a Rafael, pero una importante parte de las mujeres acepta como normal la sobrecarga en el tiempo que usan en trabajo doméstico y en trabajo de cuidados. Nos preocupa porque esta aceptación de prácticas discriminatorias puede repercutir no solo en el ejercicio de los derechos de niños y de niñas y obviamente de mujeres, sino también en la perpetuación de esas prácticas y de la aceptación. En este momento con iMujeres estamos iniciando un estudio para ver, relacionado con esto, la trayectoria de los huérfanos de las víctimas de feminicidio, ver cómo funcionan los servicios sociales y las prestaciones sociales. Quería contarles que
a finales de marzo, junto con la Universidad de la República, nosotros hicimos una encuesta rápida sobre algún impacto del COVID en los hogares, y ahí la mayoría de personas que respondieron, la mayoría fueron mujeres. Pues ahí el 83% de las encuestadas respondió que hubo cambios en la organización de los hogares. El 56% respondió que los niños y las niñas habían cambiado de humor. Respondieron que la mayoría de padres y madres lo resolvían a través del diálogo. Sin embargo, un 26% respondió que habían aumentado los gritos en los hogares y un 18% respondió que había aumentado el castigo físico. Y eso nos preocupa. Nos preocupa, claro, que en este contexto de la pandemia se aumenten desigualdades en los cuidados y se aumente la repercusión también que tenga en el confinamiento, en el ejercicio de los derechos y en el bienestar de los niños y de las niñas. Quería también contarles que hace unos días nuestra oficina regional lanzó una nota técnica sobre protección social, COVID-19 y género. Y ahí abordaron 7 puntos, pero quisiera realzar 3 básicamente. El primer punto de esta nota llama la atención sobre el hecho que las medidas de aislamiento y distanciamiento social pueden incidir en el tiempo de trabajo no remunerado, y esto en las mujeres esto puede tener un impacto en su salud, pero también en el tiempo que tome para ellas conseguir un trabajo remunerado. El otro punto que aborda esta nota es el impacto en los sistemas de protección social sobre el aumento de la violencia de género, ustedes eso ya lo saben, y también el aumento de la violencia contra la niñez, mucho más difícil, nos preocupa muchísimo, entre otras cosas, porque con el cierre de escuelas, los niños más pequeños pierden la oportunidad de que cuando van a la escuela son los maestros o las maestras los primeros que detectan signos de violencia y son los primeros o las primeras que pueden acudir a su ayuda. Toca esta nota también el hecho de que hay lecciones aprendidas de otras pandemias, en particular de la pandemia del ébola. Un estudio mostró cómo aumentó después de esta pandemia y durante ella el trabajo infantil y el embarazo adolescente. En Uruguay, donde el trabajo infantil está erradicado en la legislación y en la práctica, y donde las tasas de embarazo adolescente no deseado han disminuido de manera radical, a tal punto que es un ejemplo, no solo para la región, sino para el mundo entero, esa disminución de tasas de embarazo adolescente no deseado en tan corto tiempo, en unos pocos años. Tenemos que estar todos muy atentos para que estos avances y otros avances que se han realizado en el curso de los años, no, hay que preservarlos, no se vean amenazados. Aquí termino. Muchísimas gracias a todos y te devuelvo la palabra a Teresa. Bueno, muchas gracias, Luz. Bueno, y vamos a ver qué estuvo sucediendo en Uruguay, y para eso, como bien decían en la introducción, hicimos esta encuesta sobre el uso del tiempo, trabajo, género y niñez, así que voy a darle la palabra y la pantalla a Rafael Porsekansky, director de Opinión Pública de Opción Consultores. Ahí te vemos, Rafa, si querés compartir tu pantalla también. Así que, bueno, muy buenos días. Y se ha generado mucha expectativa en los resultados, a ver qué es lo que ha estado sucediendo en Uruguay en esta pandemia y con estos temas. Así que, bueno, buenos días y la palabra es tuya. Bueno, muy buenos días. Primero que nada, queremos agradecer el apoyo que ONU Mujeres y UNICEF depositó en Opción de cara a esta encuesta tan importante. Sabemos que el tiempo vuela, hay mucha información para compartir. Los objetivos, las motivaciones del estudio creo que fueron muy bien explicitadas tanto por Luz como por Magdalena.
por lo cual directamente, si les parece, vamos a entrar con la ficha técnica primero, a explicar un poquito cómo se realizó la encuesta, y después directamente en los datos y en las principales conclusiones. Me gustaría destacar todo el trabajo realizado por el equipo de opción, muy especialmente el trabajo en visualización y análisis de datos de Diego Prato y el excelente trabajo que se desarrolló de parte del equipo de campo. ¿Se está viendo la presentación ahí? Sí, la vemos, pero no en modo presentación, Rafael. La vemos como con las slides del costado y las slides grande a la derecha. Ahora sí, perfecto. Ahora sí, perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a hablar un poquito de la metodología brevemente. Nosotros hicimos una encuesta de carácter telefónico a números rango de telefonía celular. Esto quiere decir que todos los números del 091 al 099 básicamente tuvieron posibilidad de salir sorteados en la muestra. Esto es un muestreo aleatorio simple. Hicimos un filtro, obviamente, porque aquí hay un fuerte interés en el tema del trabajo no remunerado y en el tema de infancia y adolescencia, por lo cual nos concentramos en el 41% de los hogares donde al menos vive un menor de 18 años. ¿Ok? Entonces, eso corresponde a su vez a 43% de los adultos uruguayos convive con menores de 18 años. Ahora bien, en cuanto a quienes fueron encuestados, nosotros encuestamos a cualquier persona del hogar que fuera mayor de 18 años, no necesariamente jefes o cónyuges. Cualquier persona con cualquier rol del hogar pudo haber sido encuestada. Hay un fuerte sesgo, un fuerte sobrepeso, digamos, de las personas que son decisoras o cónyuges, básicamente en cuanto a roles de parentesco, padres, madres o pareja de uno de estos dos. La realización de las encuestas es un tema muy importante porque obviamente hay una verdadera línea de tiempo en cuanto a la pandemia, hay diferentes estadios. Este es un estadio de carácter más intermedio, previo a mayo, donde se había liberado recientemente el tema del retorno de los trabajadores a la construcción, pero donde la economía seguía evidentemente con señales de paro muy fuertes, y también el resto de la sociedad, clubes deportivos, especialmente institutos de educación y demás. Todas esas cuestiones no estaban funcionando en el país, por lo cual es una situación que uno podría llamar en términos genéricos de lockdown parcial. Los datos están ponderados por los grandes parámetros sociodemográficos de la población, que son sexo, edad, nivel educativo y región. Bien, en cuanto a la caracterización de nuestra muestra de 700 personas, tenemos en correspondencia cómo es esta población en la realidad, más sobre representación del interior frente a Montevideo respecto a la generalidad, es un poco mayor frente a la generalidad de la población del interior, 64%, obviamente un tamaño de hogar más fuerte, más alto respecto a la generalidad, 4.2 de promedio, menores, hay aproximadamente casi 2 menores por hogar. En cuanto a las franjas de los menores, los niños de 0 a 5, 43%, los niños de 6 a 12, 55%, los adolescentes de 13 a 17 de 43%. Esto no es, o sea, obviamente pueden haber franjas combinadas, por eso nos suman 100 estas tres categorías, ¿verdad? Y en cuanto al rol de la persona en el hogar, principales perceptores un 54%, pareja de los principales perceptores un 30%, madre o padre los principales perceptores, hijo e hijas, son una proporción menor. Y hay nuevamente, y es lógico que así sea, porque, por ejemplo, en los hogares monoparentales hay más jefaturas femeninas que masculinas, hay un mayor peso de las mujeres en la población respecto a los hombres. Lo hay en la población general también, pero es un poco más acentuado en esta muestra. Si vemos algunas características de la muestra por sexo, bueno, lo que sí vemos, y esto ya entronca directo con el tema de la división sexual del trabajo, hay menos perceptores principales entre las mujeres que entre los hombres, hay 25 puntos de diferencia, ¿verdad? Hay menos mujeres que conviven en hogares nucleares que hombres, ¿verdad?
y hay un 18% menos 18 puntos de diferencia, 56 contra 74, y hay más mujeres que conviven en hogares monoparentales respecto a los hombres. Vamos a comenzar con el tema de infancia y adolescencia, y con una pregunta básica, que es ver el tema del impacto del confinamiento. Y esto es muy claro, es muy claro. Uno lo que puede concluir acá es que el confinamiento lo que básicamente produjo es digamos, un efecto parabólico. Se concentró en los extremos, en los adultos mayores, que no están medidos aquí, pero que en Opción lo hemos medido con otras encuestas. La semana pasada presentamos, de hecho, un informe en Telenoche al respecto, y en los niños, niñas y adolescentes. Fíjense una cosa, el promedio de horas que pasaban los niños de 2 a 5 años fuera del hogar antes del COVID era 4.7 horas. Después del COVID, 0.3. Los niños de 6 a 12, 6.1. Después del COVID, 0.4. Y los adolescentes de 13 a 17, 6.3. Después del COVID, 0.3. 0.5 es media hora, es decir, que menos de media hora pasaron en promedio niños, niñas y adolescentes fuera del hogar desde la llegada del COVID, lo que habla de una situación de confinamiento casi total de esta población. ¿Qué es lo que sucede? Cerraron las instituciones educativas, se exhortó al distanciamiento social y al quedarte en casa lo máximo que se pueda, y obviamente esta es una población inactiva laboralmente, entonces lo que sucede es que antes había un promedio de 4.6 horas de concurrencia a institutos educativos en niños de 2 a 5, y de 5.2 horas de concurrencia en niños de 6 a 12, esos institutos cierran, o suspenden sus clases presenciales, pasan eventualmente, en los casos sobre todo de escuela primaria y secundaria, a modalidades de educación a distancia, y con este cierre, con esta falta de asistencia a estas instituciones, es que se explica, obviamente, el drástico crecimiento, la drástica reducción en un 95% del tiempo que se pasa fuera del hogar en infancia y adolescencia. Dada esta situación, lo primero que quisimos ver también es cómo, digamos, impactó el realizar tareas académicas ahora desde adentro de los hogares, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo dedicaban los niños y los adolescentes a realizar tareas? Nos enfocamos especialmente en los niños. ¿Cuánto tiempo dedicaban previo al COVID? ¿Cuánto dedicaban posteriormente al COVID? Y hay una diferencia importante. Previo al COVID, en la casa dedicaban 1.4 horas, es decir, 1 hora y media aproximadamente, a realizar tareas para la escuela. Incluimos también el tema de las clases virtuales, y después, post al COVID, 1.9 horas. Es decir, hay un crecimiento muy importante en la carga de tareas para niños, niñas y adolescentes, y en cuanto a hay una segmentación muy importante por tipo de institución. La gran mayoría, obviamente, concurre a escuelas públicas, pero cuando se ve la distribución pública-privada, el promedio de horas dedicadas por los niños y niñas es muy inferior en las escuelas públicas frente a las escuelas privadas, 1.8 contra 2.5. Un tema interesante que nosotros hicimos por lo menos una aproximación mínima es el tema de el uso de digamos, tecnologías digitales. Seguramente sospechábamos que iba a haber un crecimiento muy importante del empleo de celulares y tablets en niños, niñas y adolescentes. Lo hubo, efectivamente, entre niños de 6 a 12, antes del COVID, se utilizaban en el hogar aproximadamente 4 horas celulares o tablets. Posteriormente al COVID, hay un crecimiento del 50%, se pasa a usar más de 6 horas tablets o celulares. Y en los adolescentes hay un cambio bastante importante también, de 4.2 horas, a 5.9 horas es el promedio de uso de celulares y tablets pre-COVID versus post-COVID. Otro cambio drástico que se da con la llegada de la pandemia es el tema de el acceso a las ayudas en cuidados de población, sobre todo de niños y niñas, ¿verdad? O sea, la población menor de 13 años. Hay un cambio drástico en lo que son ayudas remuneradas, externas, trabajadoras domésticas básicamente. Ya conocemos la segregación ocupacional casi total que hay
en la materia, y por otro lado la ayuda que puedan brindar familiares, donde también hay una segregación de género, obviamente tienen más peso las abuelas frente a los abuelos, por ejemplo, en cuanto a las ayudas externas. Al respecto, primero preguntamos por el acceso a trabajadoras domésticas. ¿Qué pasaba antes del COVID? Bueno, un 8% de las personas nos declaró que efectivamente concurría al hogar una trabajadora doméstica remunerada. Esto tiene una fuerte segmentación socioeconómica, sociocultural. En los hogares de nivel educativo alto, un 18% tenía acceso a una trabajadora doméstica remunerada, mucho menor la proporción en hogares de nivel educativo bajo, jefatura, el jefe mejor dicho, bajo o medio. Es decir, hay un fuerte corte según el nivel sociocultural, socioeconómico del hogar en la materia. ¿Y qué pasó después del COVID? Bueno, de los hogares que contaban con trabajadora doméstica, 66% básicamente nos dijo que esa trabajadora doméstica no concurrió más al hogar, ya sea porque no trabajara más, porque estuviera en licencia o porque estuviera en seguro de paro. Y esto es una caída importante en este tipo de hogares, porque en promedio estas trabajadoras domésticas asistían a los hogares más de 4 horas para dar esos apoyos en cuidado, ¿verdad? Más extendido aún es el cambio en el tema del acceso al apoyo de familiares que no residen en el hogar. Nosotros preguntamos, antes de la llegada del COVID al Uruguay, ¿asistían a su hogar en forma habitual familiares cercanos como abuelos o tíos para cuidar a los menores? Y un 29% de los hogares, las personas consultadas, nos dijo que sí. Y obviamente predominan aquí los abuelos. Nosotros aquí implementamos, lo decimos obviamente en genérico, como ya les dije, predominan aquí las abuelas sobre los abuelos. Estos trabajos no remunerados están fuertemente segregados por género también. Es mucho más pareja aquí, la distribución no impacta tanto el acceso a cuidados externos no remunerados según la jefatura del hogar en términos socioeducativos. ¿Y qué pasó después de la pandemia? O desde la llegada de la pandemia. Bueno, de las personas, de los hogares que accedían al apoyo de estos familiares, 74% nos dice o que no han venido más directamente al hogar, un 45%, o que vienen con menor frecuencia, sumados dan un 74%. Es decir, que hay una caída sustancial también en el acceso al apoyo de estos familiares, porque mucho tiene que ver, obviamente, con las personas por excelencia que dan estos apoyos, son la misma franja de personas que es la franja de riesgo principal del COVID-19, adultos mayores. Donde más cayó, ahí sí vemos cierta segmentación por nivel educativo, en los hogares de mayor nivel educativo hay una caída más fuerte del apoyo, del acceso a estos familiares externos del hogar. 58% de los hogares con jefatura de nivel educativo alto nos dice que no han venido más, frente a 38% del bajo y 47% del medio. ¿Qué han hecho los hogares para contrarrestar este verdadero shock? Es un doble shock, ¿verdad? Porque hay un shock que tiene que ver por el lado de la demanda, y más demanda de cuidados, porque los niños están todo el tiempo en el hogar, y por otro lado hay un shock de oferta negativo, porque se cae el acceso a las fuentes de apoyo externo al hogar de cuidados. Bueno, una parte probablemente recayó en los adolescentes. Nosotros preguntamos, de modo general usted diría que los adolescentes que viven en su hogar ayudan mucho, bastante, poco, nada con las tareas domésticas. De modo general, un 51% de las personas consultadas nos dice que mucho, bastante, pero le hacemos otra pregunta además. ¿Usted diría que los adolescentes que viven en su hogar ayudan con las tareas domésticas más, lo mismo o menos que antes de la llegada del coronavirus? Y un 42% nos dice que ayuda más, y solamente un 10% menos. Es decir, que presumiblemente hubo una carga mayor de tareas en la población adolescente. Pero esto no creemos que haya sido lo principal. La principal carga, el principal extra, viene obviamente por los integrantes adultos del hogar. Y esto lo vamos a ver enseguida. Al respecto, una primera pregunta que hicimos es, ¿cuál es el adulto del hogar que habitualmente dedica más tiempo a tareas de cuidado de los niños y niñas de su hogar? Y esto obviamente registra la división sexual del trabajo existente en el país, que en términos históricos, digamos, de larga data, hay obviamente un proceso sostenido de igualación de género,
pero completamente insuficiente, ¿verdad? Se puede ver en el indicador que uno elija, es decir, el progreso es, o la tendencia es hacia una igualación de género, pero quedando muchísimo todavía por avanzar en la materia. Entonces, nos sorprende que el 70% de las personas consultadas no diga que el adulto que habitualmente dedica más tiempo a tareas de cuidado de los niños o niñas de su hogar, sea en un 70% de los casos la madre, y solo en un 10% de los casos el padre, mientras que hay otro 12% que dice que es en forma pareja, ¿verdad? Y esto no está, digamos, no se explica solamente por un tema de las jefaturas femeninas recargadas en los hogares monoparentales, sino que esto se da en forma bastante, digamos, común en todos los hogares, incluso en los hogares nucleares, donde están los dos padres y madres presentes en el hogar. Obviamente también es abrumadora la diferencia en cuanto a la carga diferencial del trabajo de cuidados en las madres frente a los padres, como se puede ver aquí. Bien, enseguida volveremos sobre el tema del trabajo no remunerado, pero otro aspecto central que registra esta encuesta es el tema de los cambios en el mercado laboral, que es un verdadero antes y después respecto a la llegada de la pandemia. Y en ese sentido, primero entrando con la población general, vemos un drástico cambio, un crecimiento muy importante de la población inactiva, desocupada, o digamos en seguro de paro, que es una categoría muy especial y que seguramente el INE va a explicar bien cuando divulgue los datos. Hay personas en seguro de paro que hoy podrían ser consideradas ocupadas, pero lo que está claro es que esas personas no están dedicando horas al trabajo. Si efectivamente, obviamente, no están trabajando en negro, esas personas están inactivas en un sentido de horas de trabajo. Entonces aquí hay un cambio muy importante. Las personas que estaban en seguro de paro, en licencia o desempleadas, eran aproximadamente el 12% en esta encuesta, y pasan a ser el 31% a partir de la pandemia. Y a la inversa, caen las personas que estaban trabajando contra las personas que están trabajando actualmente, 22 puntos, ¿verdad? Este es un cambio drástico. Este cambio no es un cambio homogéneo por género, tiene diferencias muy, muy importantes. ¿Cuál es la diferencia más importante? Bueno, que la variación porcentual no es igual, es más dramática, es más abrupta, es abrupta en los dos géneros, obviamente los dos sexos, pero más abrupta en el caso de las mujeres caen 23 puntos, en los hombres cae 20, pero además en términos porcentuales, caer de 61 a 38 es mucho más abrupto que caer de 85 a 65. Y al mismo tiempo, lo que ha sucedido es que un tercio, tanto de las mujeres como de los hombres, están en una situación post-COVID de seguro de paro, licencia o desempleo, aproximadamente, frente a lo que era un 14% en el caso de las mujeres anteriormente, y solo un 10% en el caso de los hombres también anteriormente. Es decir, los impactos son muy pronunciados en ambos sexos, y más pronunciados aún en el caso de las mujeres. Otro impacto que es central acá es que incluso en las personas que siguen trabajando hay un cambio en la modalidad de trabajo. Se pasa a trabajar bastante más dentro de la casa. Nosotros preguntamos antes de la llegada, a las personas que están trabajando actualmente, preguntamos, antes de la llegada del COVID, ¿usted trabajaba fuera de su casa casi todo el tiempo, una parte fuera y otra parte en su casa, o solamente desde su casa casi todo el tiempo? Y básicamente, quienes trabajaban fuera de su casa casi todo el tiempo eran un 81 antes del COVID, son un 68 desde la llegada del COVID, una variación de 13 puntos muy, muy importante. Y esta variación también tiene diferencias de género importantes. Entre las mujeres, la población que, digamos, primero, antes del COVID ya trabajaban más desde sus casas las mujeres que los hombres, 28 contra 13. Pero además la caída pre y post-COVID, la variación pre-post-COVID, es de 17 puntos en el caso de las mujeres y de 9 puntos solamente en el caso de los hombres. Y en términos porcentuales es aún más pronunciado que, digamos, la pandemia alteró más en el caso de las mujeres el trabajo desde la casa versus fuera de la casa que en el caso de los hombres. Y además hay un dato adicional muy interesante. Para un 38% de las mujeres que trabajan ahora desde la casa, es muy difícil combinar trabajo, remunerado obviamente, con cuidado de niños, niñas o adolescentes. Pero en los hombres que trabajan desde la casa,
solamente para un 20% es muy difícil o difícil combinar trabajo con cuidado de niños, niñas y adolescentes. Este cambio que hay en el tema, del trabajo desde la casa, bueno, es un cambio que no es homogéneo tampoco según algunos estratos. Básicamente el gran cambio viene por el lado de los empleados públicos, que cae 32 puntos el porcentaje que trabajaba desde su casa todo el tiempo al que lo hace actualmente, o que lo hacía, mejor dicho, a finales de abril, y es obviamente muy fuerte y prácticamente explica todo el cambio, el tema en el nivel educativo alto de los trabajadores, que pasa del 75 al 28% de trabajadores que trabajaban fuera de la casa casi todo el tiempo. Es decir, empleados públicos, nivel educativo alto, son los segmentos que básicamente explican este cambio de trabajar fuera de la casa, una reducción, mejor dicho, del porcentaje que trabaja fuera de la casa, pre-COVID, post-COVID. Ahora nos vamos a meter con uno de los aspectos centrales de la encuesta, que es el tema de las brechas de género. Y acá quizás es importante hacer una precisión metodológica. Este es un ejercicio que queremos, es bastante exhaustivo, pero no es todo lo exhaustivo que podría ser, porque es imposible replicar en una encuesta de este tipo todas las actividades puntuales que las personas realizaron a lo largo de la jornada y que realizaban antes de la llegada del COVID. Para eso se necesita una auténtica encuesta exhaustiva de uso del tiempo que excedía, obviamente, los objetivos de este estudio. Pero creemos que es una muy buena aproximación igual al tema de la división de trabajos remunerados y no remunerados por parte de hombres y mujeres, y los resultados están bastante en línea, la verdad, con los documentos previos que se habían realizado de parte del Instituto Nacional de Estadística en el año 2007 y en el año 2013, y con los estudios de brechas de género que, por ejemplo, entre otros especialistas, han realizado Alma Espino y Karina Batiani. Bien. En cuanto a la distribución de las horas de trabajo remunerado por sexo, obviamente, en consistencia al hecho de que cae más el trabajo en las mujeres que en los hombres, es más dramática la caída porcentualmente en las mujeres que en los hombres. Las mujeres de este estudio trabajaban 4.7 horas en promedio antes del COVID, y ahora trabajan solamente remuneradamente, solo 2 horas. Los hombres trabajaban 8.1 horas, es decir, una jornada típica de tiempo completo, básicamente, antes del COVID, y ahora 4.7 horas. En valores absolutos la caída es mayor en los hombres, pero en términos relativos es mucho más fuerte en las mujeres. Cae a más de la mitad en el caso de las mujeres, cae a menos de la mitad en el caso de los hombres. También, aquí tenemos el tema de las horas de trabajo diario remunerado pre y post-COVID, pero también mostrando que hay algunos cambios por nivel educativo. En primer lugar, a nivel general, estos cambios que yo les marco marcan que hay un agrandamiento de la brecha. Se agrandó la brecha entre hombres y mujeres de trabajo, de trabajo remunerado. Perdón. Las mujeres trabajan post-COVID un 57% menos de horas en promedio que los hombres, mientras lo hacían un 42% antes de la llegada del COVID. Pero esta diferencia varía según nivel educativo. Especialmente la brecha, en términos de puntos, se amplió en el nivel educativo bajo, donde la brecha ya era mucho más grande. Ojo, la brecha ya era mucho más grande. Fíjense que había solamente una brecha del 10 en horas de trabajo remunerado en el nivel educativo alto, pero casi un 60% en el nivel educativo bajo. Y en el nivel educativo bajo pasa a ser el 80%. No obstante lo cual, el incremento de la brecha se da en todos los niveles educativos. En todos los niveles educativos. En el nivel educativo alto, que era el más igualitario, pasa de un 10 a un 26% la brecha. ¿Qué pasó a su vez con el trabajo no remunerado? Y acá hay conclusiones interesantes. En primer lugar, este shock que yo les decía, de caída de la oferta de cuidados y incremento, por otro lado, de la demanda de cuidados por estancia, mayor tiempo de los niños, niñas y adolescentes en el hogar, lo que hace es generar un aumento notable del trabajo no remunerado en hombres y en mujeres.
en varones y en mujeres. Los dos incrementan notablemente su carga de trabajo. Los hombres pasan de 3.9 a 4.6, las mujeres de 6.9 a 8.1. Porcentualmente es una variación similar, pero en términos absolutos la variación es más importante en las mujeres, que ya partían con un piso mucho más elevado de carga de trabajo no remunerado. Entonces la brecha anterior al COVID, que era de 3 horas de trabajo extra no remunerado en las mujeres, pasa a ser de 3.5. No se altera la brecha relativa porque ambos sexos incrementan proporcionalmente en términos parecidos la brecha. Esta igualdad, esta estabilidad en la brecha, sin embargo, esconde una diferencia muy importante. Nosotros vemos que hay una caída en la brecha de trabajo no remunerado en los niveles altos y también en los niveles medios, pero una subida muy importante en los niveles bajos. Es decir, que esta situación de paridad esconde fuertes diferencias por nivel socioeconómico. Y vuelvo a enfatizar el tema del nivel educativo bajo. Lo que sucedió en el nivel educativo bajo es muy interesante porque los hombres de nivel educativo bajo son el único segmento de la población que no incrementó su carga de trabajo no remunerado desde antes del COVID a después del COVID. De 4.1 pasó a 4.0, es una diferencia incluso menor, pero no es estadísticamente significativa. Se mantuvo estable. Los hombres de nivel educativo bajo trabajaron menos en forma remunerada, trabajaron menos en forma remunerada a partir del COVID, pero no incrementaron su carga de trabajo no remunerada a partir del COVID. ¿Qué sucede con la distribución por horas del trabajo no remunerado por sexo? Bueno, obviamente, en consonancia a estos promedios diferenciales, las mujeres, 41% de las mujeres dedicaban más de 8 horas antes del COVID, 52% dedica más de 8 horas al trabajo no remunerado después del COVID. En el caso de los hombres, el crecimiento es de 15 a 21. Uno de los aspectos que está explicando el tema del el crecimiento de la diferencia absoluta en trabajo no remunerado y la subida del trabajo no remunerado en general en hombres y mujeres, es el tema del apoyo a las tareas escolares de los niños y niñas, ¿verdad? En ese sentido, el promedio que dedicaban las mujeres antes del COVID era 1 hora de apoyo, y ahora dedican aproximadamente 1 hora y media, y los hombres media hora dedicaban, y ahora alrededor de unos 40 minutos. Por lo cual, en términos de apoyo a las tareas escolares, ¿verdad? La brecha relativa también creció, del 100% al 114%, y la brecha, obviamente, en términos absolutos, también creció, de 0.5 horas, de media hora, a 0.8 horas. Y además, para que se vea que efectivamente existe una gran brecha al respecto, le preguntamos a la gente, de modo general, quién es la persona del hogar que habitualmente apoya a los niños en sus tareas para la escuela, y 3/4 de los encuestados nos dijeron que es la madre, básicamente. Bien, hicimos un ejercicio más, y es hacer una aproximación de la carga total de trabajo, sumando las horas de trabajo no remunerado con las horas de trabajo no remunerado. No están todas las horas del trabajo no remunerado, es una aproximación, es un ejercicio para ver qué pasó con las brechas, y efectivamente lo que nos da es que hay una situación de relativa paridad. Una salvedad importante es que esta encuesta es válida para días entre semana, no registra el trabajo no remunerado durante los fines de semana, por lo cual debe tomarse con el recaudo correspondiente, pero lo que sí está fuera de toda duda es que antes de la situación del COVID, entre semana podía existir una situación de relativa paridad en la carga total de trabajo que suma el trabajo no remunerado y el remunerado entre hombres y mujeres, pero post-COVID esa brecha se amplió al 9% de diferencia. Es decir, y además se amplió también, obviamente, en términos absolutos. Y estos cambios en la brecha de la carga total no son de nuevo homogéneos según nivel educativo. De nuevo, creemos que los cambios más importantes se dan fuera del nivel educativo alto, se dan en el nivel educativo bajo y también se da en el nivel educativo medio. Y creemos que el dato más llamativo de la encuesta en ese sentido es lo que yo les decía
hace un rato, qué pasó con los hombres de nivel educativo bajo que trabajaron menos remuneradamente, pero trabajaron lo mismo en términos no remunerados. Si lo vemos en términos de variaciones, para sintetizar un poco los resultados, si quieren empezamos con la última fila, la carga total de trabajo en hombres y mujeres cayó, porque cayó tanto el trabajo remunerado que lo que sucedió es que el incremento del trabajo no remunerado no compensó la carga del trabajo, no compensó la carga de la caída del trabajo remunerado. Pero esta carga total, esta caída de la carga total es mayor en hombres que en mujeres porcentualmente, 21% a 12%. Bien, en indicadores de bienestar emocional solamente me voy a detener en 2 diapositivas. Le preguntamos a las personas, en cuanto a usted, ¿diría que las tareas que realiza al interior de su hogar desde la llegada del coronavirus lo han hecho sentirse muy sobrecargada o sobrecargado, bastante sobrecargado, algo sobrecargado, nada sobrecargado? Y las mujeres quintuplican a los varones en el porcentaje que dice que le genera sobrecarga las tareas al interior del hogar desde la llegada del coronavirus. Del 20 al 4 es la diferencia. Y son un poco más las mujeres también las que dicen que se han generado algunos problemas de convivencia en el hogar desde la llegada del coronavirus. 20 nos dicen 19, más 1 que nos dice muchos en el caso de las mujeres. 20% nos dice que por lo menos generó algunos problemas de convivencia en el hogar, contra un 13% en el caso de los hombres. Si bien las mujeres reconocen en más medida que los hombres, en consonancia a su mayor carga de trabajo no remunerado, la sobrecarga extra que esto representa, sin embargo, un dato interesante, llamativo de la encuesta, cuando les preguntamos a las personas, usted diría que está muy conforme, desconforme, muy desconforme, con la forma en que se distribuyen las tareas al interior del hogar, vemos que hay una alta conformidad en los dos sexos. 14% de las mujeres nos dicen muy conforme y 79% nos dice conforme, y solo un 6% nos dice desconforme. Y en los hombres es muy parecido, un poquito superior, muy conforme un 19% y conforme un 76%. Suman los porcentajes de conformidad entre las mujeres, suman 93%, y entre los hombres 95%. Quiere decir que esta división sexual del trabajo sugiere, a través de la pregunta, y creo que también hay evidencia adicional que lo apoya, hay en cierta medida una aceptación, una internalización, una naturalización de esta división sexual del trabajo en ambos sexos. Para ir directamente a las conclusiones, bueno, a modo de resumen, en cuanto a la situación de la niñez y adolescencia, ¿qué concluimos con este estudio? En primer lugar, que hay un confinamiento casi total de niños, niñas y adolescentes en los hogares, fundamentalmente en el marco de la suspensión de las clases presenciales en todos los niveles de enseñanza. En segundo lugar, un aumento significativo, pero no equivalente de la carga presencial habitual, del tiempo dedicado a tareas educativas al interior de los hogares por los niños y niñas, con una fuerte segmentación según contexto sociocultural del hogar y tipos de institución de asistencia. Vemos también que hay un fuerte incremento en las horas de apoyo en tareas escolares por parte de los adultos del hogar, más acentuado en las mujeres que en los varones, produciéndose así una ampliación de la brecha de género existente antes de la irrupción de la pandemia. Y por último, un aumento sustancial en el uso de dispositivos electrónicos como celulares o tabletas por parte de niños, niñas y adolescentes. En cuanto a la situación laboral, bueno, hay una caída drástica del porcentaje de trabajadores ocupados y activos, especialmente acentuada en mujeres la caída, con correlativo incremento del desempleo, ocupados inactivos, esa categoría sui generis a la que denominamos estas personas que están en seguro de paro y piensan que seguramente van a retornar en sus trabajos, y población inactiva propiamente dicha. Un descenso muy pronunciado en la carga de trabajo remunerado, más acentuado en los varones en términos absolutos, en diferencia de horas, y en las mujeres en términos relativos, en lo que es variación porcentual. Un incremento de las modalidades de trabajo a distancia desde los hogares, principalmente explicado por transformaciones en el ámbito del empleo público, y trabajadores altamente calificados, y más acentuado en las mujeres que en los varones. Y por último, en cuanto a los impactos del contexto de emergencia sanitaria y distanciamiento social sobre el trabajo no remunerado, vemos una caída sustancial de la disponibilidad de apoyos externos al hogar en tareas domésticas y de cuidados,
Como contrapartida, un incremento notable de la carga de trabajo no remunerado para los adultos del hogar, similar en términos relativos para varones y mujeres, pero mayor en términos absolutos para las mujeres. Una reducción de la brecha relativa de género en trabajo no remunerado en niveles educativos altos y medios, y agrandamiento en segmentos de nivel educativo bajo. Varones de nivel educativo bajo son el único segmento que no incrementó la carga de trabajo no remunerado en el contexto COVID-19, y un crecimiento de la brecha de género en la carga total de trabajo, excepto en el segmento de nivel educativo alto, como consecuencia del simultáneo proceso de reducción de carga remunerada de trabajo y aumento de la carga de trabajo no remunerado. Esto es todo lo que tenía para compartir con ustedes. El resto aquí es una tabla de resumen de resultados, por lo cual, bueno, les agradezco mucho por el tiempo brindado, por la paciencia. Espero que les haya resultado de utilidad, y desde ya, desde Opción, nos ponemos a las órdenes para cualquier consulta en la materia. Mil gracias, Rafael. No, y aparte muy bien con el tiempo que tenías asignado, así que venimos bien, no te preocupes. Muchísimas gracias por la presentación, la verdad que hay mucha información y mucho dato como para reflexionar y para pensar. Vamos a seguir con los comentarios. Teníamos una invitada y un invitado especial para comentar los datos, así que le voy a dar la palabra a Mónica Botero, que es directora del Instituto Nacional de las Mujeres y Mujeres. Mónica, si estás por ahí, esperamos tus comentarios. Hola, buenas tardes. No sé si me ven y me escuchan. Sí, te vemos y te escuchamos. Bueno, primero, impecable, muy didáctica, muy ilustrativa la presentación y el estudio de Opción. En primer lugar, les quiero agradecer a ONU Mujeres y a UNICEF. Me parece que este es un tema, el tema de los cuidados, muy en general y siempre, pero muy particularmente en este contexto del COVID, me parece fundamental que haya sido puesto en la agenda como tema político. Muchas veces nos cuesta que los temas que tienen que ver con la vida privada, esto es, de las casas para adentro, se pueda poner en la agenda política. Hoy es más importante que nunca que lo político entre a las casas. Lo político, vamos a aclararlo por las dudas, porque hay mucha literalidad últimamente, lo político en el sentido de la forma en que decidimos organizarnos para que todos tengamos las mismas oportunidades y para que todos seamos beneficiarios de una democracia. Eso también incluye la división del trabajo en la casa, la división de las tareas entre todos los que forman un núcleo familiar. Por eso me parece fundamental y me parece además un gesto muy valiente y muy audaz de ONU Mujeres y de UNICEF el mostrar, querer hacer visible una realidad que creo que es la más invisibilizada de todas, que es la de los cuidados y la naturalización de los cuidados. Hay una cifra que circula por allí, que aunque la bajemos es muy importante, que indica que el 16% del PBI de un país es lo que se aporta con las tareas no remuneradas. Esto quiere decir que hay un 16% de riqueza que se está generando y no está sido teniendo en cuenta en las cuentas de los países y en lo que producimos, básicamente las mujeres, como se habrá visto en este estudio. A mí me dejó pensando realmente esta cifra que indica que casi el 80% de las mujeres, más del 80%, cuando sí, las que están conformes y muy conformes con las tareas, con esta brecha, digamos, de género en la utilización del horario no remunerado para las tareas, digamos, para las tareas de cuidado, ¿no? Para dedicarle
al trabajo no remunerado. Yo me pregunto hasta dónde estamos conformes de verdad, o es un mandato que asumimos y que nos cuesta y que nos culpabiliza opinar de otra manera. Creo que allí esto puede ser polémico, pero creo que tanto desde los organismos del Estado, que estamos para acortar esa brecha de género por una razón de democracia, de justicia y de respeto a los derechos humanos, para que todos seamos iguales en oportunidades, en posibilidades de desarrollarnos como ciudadanos y ciudadanos, tenemos que ocuparnos. Decía que tanto el Estado como las organizaciones de la sociedad civil tenemos que insistir un poco más en visibilizar y desnaturalizar el trabajo no remunerado que hacemos las mujeres. Esto, como se mostró en este estudio, esto genera un empobrecimiento, la naturalización y la aceptación por nuestra parte genera más pobreza, genera más desempleo, genera menor desarrollo en nuestras posibilidades educativas. Acá se ve que hay una brecha, no solamente esto que decía, este punto que es que me da dudas, lo genuino, estoy segura de que quienes lo dijeron con convencimiento, pero hay que ver hasta dónde hay una internalización de que eso es así y así debe ser, y uno no puede negar que está a gusto haciendo estas tareas de reproducción, como llamamos las feministas, a los cuidados, hoy les llamamos cuidados. Esta dedicación a una tarea que no estoy tan segura de si nos está completando y si de verdad estamos haciendo justicia con nuestras ciudadanas, también está llevando a que, por supuesto, la brecha más grande se da entre los sectores menos educados, entre los sectores más pobres, entre los sectores donde los niños están teniendo menos oportunidades educativas, porque también se ve aquí que el COVID nos ha puesto, los desafíos del COVID no solamente son entre hombres y mujeres, también a los que tienen menos oportunidades se lo está haciendo más difícil, tanto niños como niñas y mujeres. Creo que lo más importante de esto es que además de mostrarnos una realidad, que las mujeres, las decenas de mujeres con las que hemos hablado en estos 2 meses, están expresando lo que dice este estudio. También lo más importante es que le puso números y además lo puso sobre la mesa, y esperemos que todos podamos asumir el compromiso político de ponerlo como un tema de discusión. El gran desafío para prácticamente la mitad de la población de este país, para el 52% al menos de la población de este país, ha sido la de tener que absorber el confinamiento de los niños, de los adolescentes, las consecuencias del desempleo, las consecuencias del confinamiento para los mayores, y además un perjuicio económico en el empleo. Es importante que visibilicemos ese peso, porque ese peso seguramente va a tener consecuencias en el futuro inmediato y en el futuro mediano. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mónica, por tu intervención, por tus comentarios. Y cerrando la ronda de comentarios, vamos a invitar a Daniel Radío, que es secretario nacional de Cuidados, a que nos comparta sus reflexiones sobre la encuesta y sobre esta instancia en particular. Hola, ¿se me escucha? Sí. Se te escucha y se te ve muy bien, Daniel. Bienvenido. Gracias. Gracias. Yo en primer lugar quiero saludar esta iniciativa, la interesante investigación de Opción Consultores y la consecuente presentación que ha realizado por Sekansky. Por supuesto, agradecer a ONU Mujeres y UNICEF por esta invitación, a la Secretaría de Cuidados, a participar de estos diálogos que son imprescindibles, más en este tema de la pandemia y de la crisis consecuente que de alguna manera
nos ha tomado por sorpresa a todos, por lo abrupto de la presentación y por la magnitud del impacto. En particular, en el caso de UNICEF, hace pocos días atrás, y en relación con otro episodio de colaboración, nos transmitíamos mutuamente con la señora representante, Luz Ángela Melo, la certeza de que se trataba de un primer gesto que seguramente antecedería un largo camino de trabajo conjunto. Resulta que no tardamos tanto en ratificarlo. Desde nuestro punto de vista, la pandemia del COVID-19 y la crisis que se ha generado a nivel mundial ha hecho más visible aún una realidad que de hecho ya estaba presente, pero que la crisis hace más evidente: el déficit de cuidados. Siendo los cuidados una realidad que atraviesa toda la vida de todas las personas, en muchas partes del mundo sigue sin ser un asunto sobre el que los estados asuman responsabilidades, y cuesta mucho asumir que es preciso hacernos cargo corresponsablemente, a pesar de que los datos son contundentes en el sentido de evidenciar las inequidades que se generan a punto de partida de haber relegado durante tanto tiempo la resolución de estos asuntos al ámbito privado. Y aún en aquellos países donde tenemos una mirada desde lo público, está claro que hay un sustrato cultural arraigado en nuestras sociedades que persiste y que a la hora de definir prioridades posterga la cuestión de los cuidados, lo cual al final del día implica postergar aspiraciones de solventar nuestras dificultades o de proyectar nuestras propuestas con una perspectiva de mayor equidad. Cuesta mucho esfuerzo conseguir todos los días que todos podamos convencernos de la importancia de asumir conjuntamente el derecho de todos nosotros a ser cuidados y el deber de corresponsabilidad que esto implica. La encuesta que hoy tenemos arriba de la mesa muestra con mucha claridad cómo la pandemia ha profundizado muchas de las inequidades preexistentes. Concretamente, los datos muestran cuánto tiempo dedican las personas a actividades como el trabajo remunerado, el trabajo no remunerado, que a su vez incluye las tareas del hogar y el cuidado de los niños y las niñas, y aún me parece que no se acaba de indagar acerca de la distribución del tiempo dedicado al ocio y al autocuidado, pero es que el tiempo es por lejos el recurso más valioso que tenemos los seres humanos, y el uso que hagamos de este recurso, y la forma como lo gastamos o como lo invertimos, o cuán libres somos de decidir qué hacemos con nuestro tiempo, tiene mucho más que ver con la calidad de vida y con el bienestar íntimo de las personas que nuestro nivel de ingreso o que nuestra capacidad de consumo. Recién decíamos que una de las características de la pandemia, que los números terminan de demostrar definitivamente, es que se hace más evidente la centralidad de la tarea de los cuidados y que las mujeres lo continúan asumiendo en mayor medida que los hombres. Además de que se ratifica lo que es sabido, que cargan con el mayor peso las tareas domésticas. Esto ha sido particularmente evidente en nuestro país, donde por una parte no se impuso la cuarentena obligatoria, en una determinación que la realidad y los números se encargan de confirmar que fue acertada, pero paralelamente sí se produjo el cierre de los centros educativos y de cuidados, lo cual generó un problema respecto de los cuidados que sí se resolvió, no fue en términos de corresponsabilidad social y mucho menos en clave sistémica. Yo lo que creo es que esta crisis, además de todo lo malo que se describe y que se nos ocurre, y que todavía se nos va a ocurrir y aparecer, es además una oportunidad. Una oportunidad, por ejemplo, y lo quiero mencionar ex profeso, después de ver la contundencia del impacto del confinamiento entre nuestros niños y niñas, después de ver, por ejemplo, la falta de correspondencia entre el uso de tecnologías digitales y la disponibilidad de clases por videoconferencias. Me parece que es una oportunidad que no podemos permitir que pase inadvertida, por ejemplo, para la revalorización de los centros de enseñanza y de la labor docente. Y en lo que a nuestra responsabilidad específicamente respecta, es también una oportunidad para visibilizar y para valorizar el trabajo en cuidados, el que se realiza de forma remunerada, pero muy particularmente el que se hace de forma no remunerada. Y pensar, porque necesitamos pensar la salida de la crisis también en clave sistémica y responder desde la corresponsabilidad social, con el imprescindible involucramiento del Estado, pero con la participación de las familias, de las empresas y de la sociedad toda. Esta crisis probablemente va a transformar, va a devenir en otra realidad que es desconocida en el momento actual. De hecho ya está cambiando, y a la nueva normalidad
ya no la percibimos como un horizonte lejano, sino que más bien parece asomarse a la vuelta de cada esquina, de cada encuentro, de cada mate, de cada saludo a nuestros amigos o a nuestros vecinos. La crisis va a generar impactos económicos profundos en todo el mundo, sin precedentes, de dimensiones desconocidas hasta ahora, y también en nuestro país. Y una cosa muy responsable que aporta este trabajo que estamos comentando es que podemos tener los datos desagregados, también por sexo, de los impactos económicos, de la carga de cuidados diferenciados, de la incidencia de violencia de género, para intentar diseñar estrategias de mitigación inteligentes. Porque lo que los números porfiadamente nos devuelven es que el impacto social notoriamente no es neutro en términos de género, y porque también es palmaria la evidencia, por ejemplo, viendo cómo ha impactado en términos de desempleo, que es una de las tragedias que la crisis nos va a dejar. Los números son contundentes en evidenciar que la pérdida de ingresos o el riesgo de quedar desempleado no se reparte de manera equitativa. Básicamente es eso. Yo, en lo que a mí respecta, me permito por último saludar nuevamente esta iniciativa, alentar y alentarnos a continuar profundizando en estos debates que seguramente tendremos que seguirlos dando respecto a los caminos de salida y a los nuevos y a los impensados desafíos que nos veremos obligados a responder como consecuencia de la crisis. Dale, gracias. Muchísimas gracias, Radio, por la intervención. Bueno, y nos quedan 9 minutos para responder algunas preguntas. Tenemos algunas que tienen que ver con la encuesta, pero siéntanse libre cualquiera de los panelistas de tomar la información, de tomar la pregunta. En concreto, hay una persona que quiere saber si complementaron las respuestas a la encuesta con alguna otra metodología o fue solamente por teléfono, si midió la situación en parejas en distintas situaciones laborales, si las dos personas trabajando afuera o no, etcétera. ¿Cómo se midió el tiempo? Si fue a través de qué preguntas, de preguntas, o a través de saber las tareas que realizaba cada persona. Dejo abierta la pregunta a quien quiera tomarla. Bienvenido, bienvenida. Rafa, tenés el micrófono. Ahí vas, ahí vas. La tomo yo, si les parece, que son dos cuestiones técnicas. Bien. No, a ver, naturalmente sería muy interesante poder hacer algo de corte más cualitativo también para complementar esto. Obviamente, en este caso, se pusieron todas las baterías en realizar una encuesta que tuviera representatividad estadística de la población estudiada. Reitero también la importancia de haber apelado a la metodología telefónica. Sé que este es un contexto de emergencia, también ha habido emergencia metodológica y mucha proliferación de encuestas online, Opción también las ha realizado, pero entendemos que para lograr una buena representatividad de las poblaciones, el mejor instrumento sigue siendo la encuesta telefónica, y en ese sentido agradecemos el apoyo, como digo, de Mujeres y UNICEF en desarrollar una metodología que obviamente es más complicada. Lo hicimos con los protocolos sanitarios, el equipo de call center trabajó con muchísimos protocolos al respecto, pero bueno, creo que ese es un aspecto metodológico importante a destacar. En cuanto a lo segundo, bueno, como dijimos, no es exhaustiva la pregunta de uso de horas no remuneradas, pero sin embargo, y comparando justamente a los estudios de 2007 y 2013, nos da una carga que es muy razonable, porque combinamos básicamente tres cosas. La pregunta que ya les mostramos de horas de apoyo en tareas escolares, es azul, no consideramos trabajo obviamente no remunerado. Una pregunta más directa sobre cuidados, propiamente dichos, especialmente aplicada donde hay menores de 13 años de edad, que tiene que ver con, sí, digo, cuidados. Y después una tercera dimensión que se preguntó, que son horas dedicadas a tareas domésticas, y dimos algunos ejemplos para que las personas se hagan una idea y también no lo asocien con cuidados. Entonces dijimos tareas domésticas como ordenar la casa, planchar, limpiar y demás. Quedan fuera un pequeño cúmulo de tareas, algunas que son más realizadas por las mujeres, otras por los hombres. Por ejemplo, la encuesta de uso del tiempo 2013 muestra que en mantenimiento del hogar hay una brecha de género hacia los hombres. Los hombres dedican más horas en tareas de mantenimiento del hogar que las mujeres. Así que bueno, después obviamente, como digo, en una encuesta de uso del tiempo más exhaustiva se podrán medir otras dimensiones.
pero dado los resultados de la carga total de trabajo no remunerado, que observamos en la encuesta, creemos que esto es una aproximación muy razonable al total del trabajo no remunerado dentro del hogar de hombres y mujeres. Gracias, Rafael. Tenemos otra pregunta general que tiene que ver con esta injusta división sexual del trabajo. Entonces, la pregunta es, en términos generales, ¿cuáles son los planes o las líneas de acción de Linmujeres en articulación con el sistema de cuidados para poder ir eliminando esta injusta división y las brechas? No sé si quién la quiere tomar. A ver si puedo activar ahí. Sí, ahí te escuchamos, Mónica. Estamos, como ustedes saben, estamos en plena fase de reorganización del en el Ministerio de Desarrollo Social y también en los propios planes, sobre todo en cuanto a los énfasis desde mujeres. Uno de los objetivos de las líneas centrales de trabajo que estamos proponiendo para este ciclo, de este próximo quinquenio, justamente es trabajar como un eje central el trabajo vinculado a los cuidados y a las trayectorias educativas. Parece que este trabajo estuviera hecho a medida para explicar por qué esa opción. Nos parece fundamental que las mujeres alcancen la autonomía económica, y eso se va a lograr a partir de una trayectoria educativa cada vez, digamos, que llegue cada vez más alto, más lejos, o como le quieran llamar, a un nivel terciario, que es lo que está mostrando además acá, que reduce las brechas en todos los aspectos de género. Y por otro lado, consideramos que una autonomía económica y un alcance de esos objetivos en cuanto a nivel educativo y autonomía económica a través de los trabajos mejor remunerados, que es donde la brecha entre hombres y mujeres está más dispar, no en cuanto a una vez que llegaron, sino a la posibilidad de alcanzarlo, digamos, un alto nivel de remuneración en el trabajo, tiene que estar necesariamente asociado a los cuidados. Las mujeres en sus mejores años de estudio y en sus momentos de mayor potencial de desarrollo de sus carreras laborales es cuando probablemente tengan más demandas en cuidados, y esto opere como un freno. Y bueno, por eso nuestra línea de trabajo, quizá la principal, junto por supuesto que al tema de la violencia de género y al sistema de respuesta, va a estar en esos tres ejes interrelacionados, porque uno sin los otros no es posible. Muchas gracias. Dale, Daniel, adelante. Dale. Me parece que no se puede saber verdaderamente cuál es el impacto de las cosas que hacemos si no evaluamos, y no se puede evaluar si no medimos. Por lo menos aquellas cosas que sean cuantificables, tenemos que... y en realidad, yo he estado diciendo todo el tiempo, si algunos me han escuchado antes, lo que tenemos que medir, una de las cosas fundamentales que tenemos que medir es el uso del tiempo. Yo tengo la duda, no tengo la duda, digamos, es una de mis perplejidades, saber si los cuidados, tal cual los conseguimos en el Uruguay, tienen algún impacto en la división sexual del trabajo. Yo intuyo que sí, pero en todo caso, pensando que los cuidados en el Uruguay, desde el punto de vista de la intervención del Estado, mayoritariamente son como cuidados de 4 horas. Y ahí cuando uno entra a pensar cómo impacta eso en las posibilidades de que las mujeres, que son quienes mayoritariamente realizan la tarea de cuidado, cuando ésta queda reservada a las posibilidades de la familia,
no vean postergadas sus posibilidades laborales, sus carreras académicas o lo que sea, yo intuyo que igual impactan, y sobre todo impactan desde el punto de vista cultural, en la misma medida en que uno se hace cargo de algo, diagnostica que hay un problema implícitamente. Pero yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer es evaluar, es medir, evaluar y por lo tanto medir, y medir a través de estas cosas, de cómo evoluciona, tendríamos que tener una gráfica, ¿no? De ver cómo evoluciona a lo largo del tiempo el uso del tiempo para saber si efectivamente estamos impactando. Nosotros tenemos algunas experiencias que son bien interesantes, yo voy a mencionar una en particular, que es lo que se llaman los centros siempre, que son unos centros, siempre es una sigla que quiere decir sindicatos y empresas, pero hay algunas que no tienen que ver con sindicatos o empresas, que son experiencias de cuidados de niños a cargo de acuerdos que se realizan entre sindicatos y empresas, y en otros casos otras cosas. Por ejemplo, hay una que es en un cuartel, en el departamento de Colonia, y que lo que hacen es relacionar el tema del mundo del trabajo con el tema de los cuidados. Y pasan cosas muy curiosas, como por ejemplo si un niño tiene, no sé, malestar, fiebre, lo que sea, van a llamar al que está trabajando en la empresa ahí, en el caso del cuartel van a llamar al soldado, para que se haga cargo de esa situación. Es una experiencia que a mí me parece re interesante y sobre la que tenemos que profundizar. Quería comentar eso, ¿no? Buenísimo, muchas gracias. Y ya como habíamos dicho que íbamos a respetar el tiempo hasta la 1:30, pero me parece que hay una pregunta interesante que con esta vamos a cerrar. Antes de cerrar con la pregunta, decirles que vamos a estar enviando a todas las personas registradas todo el material, así que varias personas han consultado por eso. Vamos a mandar el link a la grabación y la presentación, y también una encuesta para que respondan qué les pareció ese webinar, así que digo eso antes de comentarles la última pregunta para quien quiera dentro del panel responder, y es ¿qué recomendaciones se hace a la política pública desde este estudio? Bueno, al menos desde ONU Mujeres lo que proponemos para la política pública y la oportunidad de haber trabajado con todos estos datos es justamente visibilizar, hacer visibles una realidad que aún estando en el año 2020 sigue estando invisibilizada y muy naturalizada por la sociedad uruguaya. Uruguay, si bien es un país que en muchos indicadores tiene niveles de bienestar socioeconómico que se asemejan a algunos países desarrollados, la división sexual del trabajo es marcada y es profunda. Entonces, una recomendación para las políticas públicas es poder abordar este tema de la corresponsabilidad social y la corresponsabilidad de género desde la primera infancia. O sea, desde los centros educativos, poder trabajar con este tema de este mandato social con el que estamos socializando a varones, a niñas y a niños, de poder terminarlo. ¿Por qué? Porque esto tiene muchísimas consecuencias luego en el desarrollo, en la autonomía económica de las mujeres. Entonces creemos que poder abordar este tema desde la política pública, como dijo recién Mónica Botero, poder poner este tema en agenda, que ha sido siempre un tema como de puertas adentro, de resolución de los hogares, es sumamente importante porque los cambios que ha tenido el Uruguay en esta materia han sido absolutamente marginales. Y yo recuerdo mucho la única encuesta, creo que se ha hecho en Uruguay, que fue hace más o menos una década por la Facultad de Ciencias Sociales, que fue una encuesta sobre la percepción de los cuidados. O sea, la UDELAR le preguntó a las personas quién debería hacerse cargo de los cuidados, o sea, el deber ser. Y en esa encuesta, recuerdo, que tanto varones como mujeres lo que respondían en su mayoría era que las mujeres eran las que deberían hacerse cargo de los cuidados. Entonces creo que Uruguay debería avanzar, debería mirarse en el espejo y poder avanzar a derribar esa división sexual del trabajo para tener una sociedad mucho más igualitaria, mucho más productiva y que se asemejara mucho más a lo que sucede en los países desarrollados, donde se aprovecha realmente el 100% del potencial de las mujeres. Y dejo por aquí. Gracias, Magdalena. Luz Ángela, sí, tú querías agregar algo. De mi parte, yo creo que
que a pesar de todo lo que estamos viviendo y lo duro y el impacto de esta pandemia, no solo en Uruguay, sino en el mundo, que tomemos esto como una oportunidad y en particular este estudio como una oportunidad para llamar la atención sobre que cualquier práctica discriminatoria en los hogares o en cualquier centro de cuidados contra mujeres tiene un impacto en la vida de los niños y de las niñas de múltiples dimensiones y es muy importante visibilizar eso y a mí me alegra mucho que tanto Daniel como Mónica hayan participado de este webinar. Les agradezco muchísimo porque van a tener unos roles importantísimos en la reformulación o formulación o afinamiento o refuerzo de las políticas públicas. De nuestra parte, de parte de UNICEF, nos comprometemos a cada día mejorar la perspectiva de género y la transversalización de la perspectiva en nuestro trabajo relacionado con infancia. Bueno, muchísimas gracias. Creo que con esto podemos ir cerrando el webinar de hoy. Les agradecemos muchísimo a todas las personas que se conectaron. Muchas gracias UNICEF por trabajar con nosotros, con ONU Mujeres en este estudio. Muchas gracias a Opción Consultores por el trabajo contrarreloj y tan profesional como siempre. Gracias InMujeres, Mónica Botero. Gracias Sistema de Cuidados, Daniel Radillo, por haber participado. De nuevo, decirles que algunas preguntas quedaron en el chat, pero las vamos a contestar por escrito, algunas metodológicas sobre la encuesta, no se van a quedar sin las respuestas. Vamos a mandar todo el material por mail, y para cerrar lo único que les voy a pedir, si prenden todas sus cámaras, los panelistas, porque vamos a sacar una foto del panel como si estuviésemos en vivo, pero en esta nueva normalidad sacamos una foto de todos y de todas como cierre de este webinar. Nuevamente, muchas gracias por la participación y nos estaremos viendo en próximas ocasiones. Un saludo muy grande para todos desde la Oficina de ONU Mujeres en Uruguay. Chau, chau. Muchas gracias a todos.